En 2012, el periódico británico The Observer hizo un experimento que personalmente a mí me gusta demasiado. El objetivo era comparar las habilidades de inversión de un grupo de inversionistas profesionales, un grupo de estudiantes de una prestigiosa preparatoria y de Orlando. Orlando tenía como credenciales que era un bonito gato doméstico. Cada grupo y Orlando seleccionaban 5 acciones integrantes del índice FTSE All Share y cada 3 meses podían cambiar una o la totalidad de sus acciones. Para Orlando se diseñó un tablero donde estaban las empresas integrantes de este índice y lo que hacía era lanzar un ratón de juguete para seleccionar sus empresas. Un proceso totalmente aleatorio o quizás una técnica que no alcanzamos a comprender, porque los resultados te sorprenderán y también sorprendieron al entorno financiero, que ya no solo comparaban los resultados de estos 3 competidores, sino que los comparaban contra otros fondos administrados por profesionales. Orlando logró un rendimiento superior al de los estudiantes y superior al de muchos fondos administrados por profesionales. Así que en el corto plazo la suerte sí puede superar a los profesionales, porque sí fue suerte lo de Orlando. ¿O no? Lo que sí es cierto es que un año es muy poco tiempo para evaluar el desempeño de un fondo de inversión. Un rendimiento muy alto o por el contrario un rendimiento muy bajo es estadísticamente irrelevante. La inversión en bolsa se debe juzgar por su funcionamiento en el largo plazo. Estudios académicos como los informes SPIVA, que se actualizan cada 6 meses, nos dicen que la inmensa mayoría de los fondos de inversión no superan en el largo plazo la rentabilidad de su índice de referencia. Y otro informe interesante, esta vez de Morningstar, nos dice que la mayoría de fondos que sí superaron a su índice pasivo de referencia lo hicieron apenas por un 0.30% de rendimiento adicional, un dato muy maquillado porque el 37% de estos fondos o se han liquidado o se han fusionado. Este es un claro ejemplo de lo que llamamos sesgo del superviviente. Tenemos datos de los fondos que sobreviven, pero nada se sabe del rendimiento probablemente desastroso que generaron ese 37% de los fondos que ya no existen. En 1980, el psicólogo Neil Weinstein acuñó el término optimismo irreal. La gran mayoría de las personas considera que tiene menos probabilidades de experimentar eventos negativos y por el contrario tiene más probabilidades de experimentar eventos positivos en comparación con otros. Estadísticamente, ningún método de inversión ha proporcionado ganancias mayores a las del promedio del mercado de manera consistente en el largo plazo. Oye Alejandro, pero Warren Buffett y antes Benjamin Graham sí lograron hacerlo. ¿Qué hay de ellos? El abuelo Buffett, gran referente para los que nos gusta la inversión en bolsa, se autodenominaba un inversor en valor. El value investing se centra en la compra de acciones que de acuerdo a su valor intrínseco están subvaluadas, pero que tienen gran potencial de llegar a ese valor justo. Lo que tendríamos que hacer entonces es comprarlas con un descuento y esperar a que el mercado se dé cuenta de su valor verdadero. Muchos cursos de inversión en bolsa se basan en este principio. Y Buffett lo aplicó de una manera que nadie más pudo hacerlo. Desde 1964 venció consistentemente al S&P 500. Pero si revisamos los últimos 20 años te darás cuenta de que la diferencia entre estos dos se redujo bastante. Quizás cualquier estrategia de inversión tiene un ciclo de vida natural. Primero llega alguien que las descubre, se crea un sistema que sigue consistentemente, saca ventaja algunos o muchos años, luego llama la atención, la estrategia se estudia, se replica y se empaqueta con instrucciones que cualquiera podría seguir. Si no me crees, vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos e imagínate que eres un gran inversionista de los años 40 que administra un gran fondo de inversión. Tienes tus años muy buenos donde logras rendimientos de 20-30% anual, algunos regulares donde logras 10-15% y tienes uno que otro año malo donde logras o 0% de rendimiento o un rendimiento negativo. Como tú, hay muchos otros inversionistas que hacen lo mismo. Al comparar todos ellos, habrá inversionistas buenos, algunos muy excepcionales, algunos regulares y la gran mayoría serán medio malos. En principio, uno creería que el rendimiento que logra cada uno de los inversionistas depende 100% de su habilidad. A esa habilidad vamos a llamarla alfa. El tiempo sigue avanzando y llega alguien más que se da cuenta de algo que no puede ser coincidencia. Cuando al mercado de manera general le va bien, a la mayoría de los inversionistas les suele ir bien y viceversa.
¿Por qué no comparamos el desempeño de cada uno de estos inversionistas contra el promedio de rendimiento de todo el mercado? De este modo podemos saber qué porcentaje del rendimiento de cada inversionista es derivado del mercado y qué porcentaje realmente sí es alfa. Esta persona que se dio cuenta de esto acaba de crear beta, el rendimiento promedio del mercado. Ahora el rendimiento de los inversionistas realmente es beta más alfa. Y se descubre la gran mentira. El 90% de los inversionistas no están superando a beta. Desde 1964, Warren Buffett demostró tener una gran alfa. Pero en 1993, gran año para nacer, dos economistas, Eugene Fama y Kenneth French, se dieron cuenta de algo. Sí había inversionistas que estaban logrando vencer consistentemente al mercado, pero todos ellos tenían algo en común: seguían una estrategia. Así como Buffett tenía el value investing, algunos otros, por ejemplo, podían invertir únicamente en empresas de pequeña capitalización. Otros más se fijaban en el crecimiento constante de las ganancias y de las ventas. Y dijeron, ¿por qué no empaquetar todas estas estrategias? Esto es una explicación sencilla de su modelo de 3 factores. Esos 3 factores son: primero, el tamaño, lo que separa a las empresas en empresas de gran capitalización, donde están todas las del S&P 500, y empresas de pequeña capitalización, small caps. El segundo factor es value, empresas que se considera están cotizando por debajo de su valor intrínseco y por lo tanto podrían ser una buena oferta. Finalmente, el tercer factor es growth, empresas que se espera crezcan más rápido en ganancias y ventas que el promedio del mercado. Así se crearon nuevas betas, de modo que si un inversionista, por ejemplo, invertía únicamente en empresas consideradas growth, ahora tenía un índice de referencia con el que debía compararse. Su estrategia se había empaquetado. Y nuevamente, al comparar el desempeño del inversionista con este nuevo índice growth, ya podemos saber cuánto de su rendimiento es beta y cuánto es alfa. Con todo esto estamos logrando que alfa poco a poco se vaya reduciendo. Y lo mismo pasa para otras estrategias, small caps, value investing. Ahora tenemos un índice de referencia que empaqueta esa estrategia. Lo más interesante de este modelo, y por lo que te lo platico, es que nos explica más del 90% del rendimiento de todos los fondos de inversión diversificados. Sigue habiendo un porcentaje de alfa, porque si revisamos los datos, sí hay inversionistas que logran vencer constantemente al mercado, pero yo no dudo que tarde o temprano ese alfa se empaquetará y se creará una nueva beta. Y hasta aquí ya vemos algunas personas que quizás llegamos a la conclusión de por qué intentar desgastarnos en encontrar un alfa que más del 90% de los inversionistas profesionales egresados de las mejores universidades no están logrando, y por qué no quedarnos con un beta. Estrategias que ya se conocen, se empaquetan, son accesibles y que se lanzan al mercado a bajo costo. Esos paquetes se llaman ETFs. Vamos a entender esto último. Desde el 2020, Buffett siguió superando al S&P 500, pero esta vez por menos margen. Después de todo, ahora el value investing era una estrategia mucho más conocida. Pero ¿significa entonces que Buffett seguía generando alfa respecto al mercado? Yo te diría que sí, probablemente es una habilidad que muy pocos inversionistas contados en el mundo logran tener. Pero también te diría que Buffett asumía más riesgo. Si agregamos a esta misma gráfica al Nasdaq 100, exactamente en el mismo periodo, vas a notar que superó por muchísimo tanto a Buffett como al S&P 500. ¿Es mejor el Nasdaq 100 que Buffett? En este caso no. Solo tiene más riesgo. Alejandro, ¿sabes qué? Yo estoy invirtiendo en Nvidia, Tesla, Microsoft, Apple, Alphabet y estoy superando el rendimiento del Nasdaq 100. Yo soy mejor que ese índice. En este caso, tu rendimiento se explica porque tú estás concentrado en menos empresas y estás asumiendo más riesgo. Tú te podrías comparar con el Ingenious Index, una estrategia empaquetada que en el último año entregó 70% de rendimiento anual. Así que ya sea que seas el inversionista más kamikaze del mundo, que sigas el value investing, que quieras invertir en empresas growth, en el S&P 500 o que sigas el paseo aleatorio de Orlando, hay un índice con el que te puedes comparar.
y por lo tanto hay un ETF en el que puedes invertir. La gran conclusión a la que llegamos con todo lo que te he platicado es que más del 90% del rendimiento generado por un inversionista se puede explicar por el riesgo que asume y no tanto por su habilidad para invertir. Para muchos inversionistas, escuchar esto puede llegar a ser triste. Para otros como yo es bastante satisfactorio porque entonces significa que te puedes crear una estrategia empaquetada que requiera pocos minutos al mes. Para entender cómo podemos llevar esto a la práctica, vamos a crear una escala de riesgo del 1 al 10 para diferentes portafolios de inversión. Esta sí no viene publicada en ningún lado, es una que se me ocurrió para entender esta última parte del video. El grado de riesgo 1 sería un portafolio de inversión compuesto 100% por CETES. Vamos avanzando en el grado de riesgo y en el número 5 podríamos tener un portafolio compuesto 50% por CETES, 50% por ETFs de índices amplios y globales. Aquí entrarían portafolios como los propuestos por Ray Dalio, el modelo Swensen, los de William Bernstein, etc. En el grado de riesgo 6 podremos tener un portafolio como el que diseñé para mi retiro, un portafolio compuesto 20% en renta fija y 80% por índices amplios y globales. En el número 7 ya podríamos aplicar algo de lo que vimos en este video. Dejemos 20% en renta fija y 80% en el S&P 500 agregando el factor de growth. En el grado 8 de riesgo podríamos tener un 20% en renta fija, 80% en el Nasdaq. En el grado de riesgo 9 podríamos concentrarnos todavía más, 20% en renta fija, 80% en 12 empresas tecnológicas como las del Ingenious Index. Y finalmente en el grado de riesgo 10 podríamos tener una concentración 100% en acciones individuales. La conclusión de esto es que debemos exigirle un mayor rendimiento a los portafolios que tienen un mayor grado de riesgo. Y si tú estás replicando, ya sea con ETFs o por cuenta propia, un portafolio parecido a este, hay un índice de referencia, es decir, hay un beta con el que te puedes comparar. En esa comparación te darás cuenta realmente de cuánto de tu rendimiento es beta y de cómo está siendo tu alfa. Llegando a este punto es donde toca decidir, intentar superar tu índice de referencia, algo que no logran más del 90% de los inversionistas, o quedarte con beta a través de estrategias empaquetadas que se llaman ETFs. Y en medio quizás estaría que te consigas un gato inversionista como Orlando. Al final los ETFs no son tan emocionantes como el análisis técnico, la astrología, que termina siendo lo mismo, realizar un análisis fundamental, que muchos de ellos ya están en páginas como finviz.com o Simply Wall Street, pero son estrategias con las que se duerme muy a gusto y te aseguran tener un rendimiento superior al del 90% de los profesionales. Al final recuerda, nada de esto es recomendación de inversión. Lo que intento hacer con estos videos es brindarte la información necesaria para que tú puedas tomar tus propias decisiones de inversión. Yo soy Alejandro Lara y como siempre te agradezco por ver estos videos. Si te ha gustado este video y eres nuevo por este canal y aún no lo has hecho, te invito a considerar suscribirte. Tenemos más información financiera y basta con que le piques al pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. De parte de todo el equipo que integra My Primer Millón, te mandamos un abrazo. Nos vemos en el siguiente. Bye.